En Juan Agro hoy en un podcast nos vamos a dar un lujo verdaderamente. Vamos a hablar con una mujer en primer lugar, productora en segundo lugar, dirigente en tercer lugar. Verdaderamente es un placer contar con Andrea Sarnari, del otro lado, productora de la zona de Bolívar, en provincia de Buenos Aires. Hay mucho por hablar con ella, sin ningún tipo de dudas. Ustedes del otro lado, a lo largo de este episodio, sacarán sus conclusiones. Pero ¿cómo es producir a baja escala? ¿Cómo está el gremialismo rural hoy? ¿Cómo es ser mujer rural en estos tiempos? Bueno, de todo un poquito, por supuesto, con Andrea vamos a estar dialogando. En primer lugar, gracias por estar aquí en Juan Agro, Andrea. ¿Cómo te va? Muy bien, un placer siempre conversar y poder conversar a través tuyo con muchos productores. Efectivamente, del otro lado son un montón, por suerte, y siempre valoran que convoquemos a productores, a técnicos, asesores, empresarios o CEOs. En tu caso, hay varias que confluyen, pero contanos un poquito, a modo de radiografía, dónde estás produciendo, a qué actividad te dedicas, la superficie, y a partir de ahí vamos viendo cómo es eso de producir a baja escala. Bueno, yo vengo de familia agropecuaria, tanto mi mamá como mi padre vienen de familias ya dedicadas al campo. Así que lo que tengo hoy es una chacra familiar, trabajamos 350 hectáreas más o menos con mi hermano y en parte con mi madre todavía, que tiene 81 años, pero sigue ligada a la actividad y va al campo todas las veces que puede. Así que es un emprendimiento familiar que por supuesto heredamos digo en términos materiales, porque heredamos el campo, heredamos los animales, pero también porque heredamos la pasión, porque nos criamos en el campo, vivimos en el campo, propiamente dicho. Yo viví hasta los 18 años en el campo a 30 kilómetros de la ciudad de Bolívar. Me crié, me eduqué, hice toda mi primaria y mi secundaria en la escuela que tengo ahí a 5 kilómetros, digo escuela de campo, yendo a caballo, en tractor, en camión, en camioneta, en lo que se podía. Así que uno hereda todo eso, tanto lo productivo como lo cultural, lo pasional, digo, no deja de ser también parte de lo que uno es, de su esencia, ¿no? ¿Cómo es eso de producir a baja escala, con 350 hectáreas en una actividad pasional como la ganadera? Porque como tu caso, hay miles a lo largo y a lo ancho de la Argentina abocados a distintas economías regionales. Se habla mucho del término eficiencia. ¿Vos me podés contar qué es ser eficiente? Sí, y te puedo decir que con baja escala siempre decimos, y lo sostengo, que los productores de menor escala somos pero muy eficientes, porque si no, no podríamos seguir sobreviviendo a tantos años, décadas, y a veces buenas y a veces malas. Eso se sobrevive siendo muy eficiente. Mira, yo, ¿cómo hago en el caso particular? Nosotros, en la historia de mi chacra, éramos mixtos. En los campos donde yo tengo ganadería ahora son campos mixtos, agrícolas ganaderos. En su momento éramos la típica chacra que hacíamos de todo un poco, desde criar una gallina, tener una lechera para consumir la leche local, digo nuestra en la casa, como también tener ganadería y agricultura, incluso prestar servicios agrícolas para afuera. Bueno, eso nos pasó el tiempo, las políticas y las necesidades económicas por arriba, y la verdad que para un productor de la escala que tenemos nosotros, ser agrícola es muy difícil y muy costoso. Bueno, comprar un tractor, comprar una cosechadora, es con la tecnología de punta, que es lo que requiere el mundo hoy para poder no ser eficiente solamente, sino ser competitivo. Es imposible de sostener, así que de a poco la agricultura la fuimos dejando, en parte por lo económico, por lo que te digo, muy difícil recomponer la maquinaria agrícola para seguir haciéndolo, pero por otro lado también porque la ganadería, que también fue parte de nuestra chacra, de nuestra producción, es lo que a mi hermano y a mí nos interpela mucho más, nos gustan los animales. Entonces decidimos volcarnos casi netamente a la ganadería, y lo agrícola que hacemos es a veces suplementario, porque también es otra cuestión que el productor, y acá no tiene que ver la escala necesariamente, pero sí cuando más chico es, por ahí más rotación hace, más cuidado. Te digo, los que vivimos de la tierra y cuidamos a la tierra, siempre decimos que en Argentina cuidamos mucho el medio ambiente, y es el medio ambiente con todo lo que ello implica, porque los productores vivimos de esto y seguimos haciendo esa agricultura un poco de rotación, pero no como la actividad principal. Por supuesto que hay que ser muy, muy eficientes, trabajamos con sistema de parcelas, optimizamos
todo el campo que tenemos de la mejor manera. Cuando podemos y años que económicamente nos es sostenible, hacemos ciclo completo y terminamos los animales, pero en realidad somos más productores de cría y porque lo hacemos con la mano de obra nuestra, familiar. Digo, ahí trabaja mi hermano, trabajo yo, trabaja mi mamá, Claro, que ustedes aún... ponen el lomo, no es que son los dueños del campo nomás. No, 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 lo hacemos nosotros, lo hacemos nosotros. Bueno, hoy con hijos que ya están más grandes y que también empiezan a colaborar, eh, pero el trabajo lo ponemos nosotros. Y bueno, esa es una manera de eficientizar también. Por supuesto que siempre hay que pedir ayuda, a veces no alcanza con la mano de obra propia, pero en general lo hacemos nosotros, el cuidado, no sé, el revisar los animales, el darle de comer, la vacunación, en todo nos ocupamos nosotros, sí, claramente. Hay mucha tecnología de proceso por sobre las inversiones tecnológicas que pueden llegar a hacerse. Bueno, en ganadería hay de todo un poco. Claramente que la tecnología de procesos, que es la que no se ve muchas veces, es la que mayor posibilidades económicas te da de ser más eficiente y de ajustar todos los números. Y otra cosa que hemos empezado a hacer mucho los productores es contabilizar todo eso, ¿no? Que yo veía que mi padre, por ejemplo, no lo hacía de esta manera. Nosotros contabilizamos cada costo que por ahí es oculto, que no lo vemos, y ir Bueno, optimizando eso esos habla de recursos. una profesionalización, ¿no? De la actividad. No ir a los ponchazos a ver dónde está parado. Tal cual, y bueno, para eso se necesita invertir mucho en la cabeza, digo yo, y en el aprendizaje, en la formación, en la capacitación. A veces no necesitas ni el último teléfono ni la última computadora. Aún todavía con un cuadernito uno puede llevar determinada contabilización de cosas que vas optimizando y tener registro de las parcelas que vas usando, de las vacas que van dando cría bien, de las que no dan cría, de las que tenés que descartar, de las que no tenés que descartar. Digo, bueno, eso es parte de que los procesos te dan esa optimización de recursos, pero también la tecnología adquirida ayuda. Digo, cuando hablamos de poder contar hoy que estamos pensando en la caravana electrónica, bueno, también optimiza tiempos y a veces facilidades o no. Digo, cuando vos estás en la manga hay cosas que se te escapan, si vos tenés un lector se te va a escapar menos, podés optimizar los tiempos, lo haces más rápido, o no solo que lo haces más rápido, sino que los animales están menos tiempo en la manga. Digo, cosas que pasan imperceptibles y que al final de la cuenta siempre dan mejores resultados. Bueno, por supuesto también con la siembra, ¿no? Porque uno siembra pasturas o siembra un maíz o siembra un trigo para rotar a veces. Entonces también la tecnología agrícola que se usa también optimiza. Mira, nosotros en mi chacra estamos en un proceso de ir cada vez más hacia un sistema agroecológico, si se quiere, Mirá, y tratar de utilizar más lo natural, lo que tenemos. Y la estás verdad que metiendo un temita que genera grietas en varios. sí, bueno, en mi caso, yo no soy ninguna fanática de nada y digo, me parece que sí hay procesos que es el de buenas prácticas agrícolas que hay que utilizar. Y en el caso nuestro, que hemos empezado con algunas hectáreas, con algunos campos, nos demuestran, después de 10 años que venimos haciendo esta transición, si se quiere, o tratar de maximizar los recursos naturales, ya vemos resultados positivos en el uso del suelo, cómo absorben el agua, no tenemos tantos campos salinizados porque la zona mía es campos bajos, campos arenosos, campos altos, de todo un poco, ya vemos resultados en la estructura del suelo, en los nutrientes que tiene. Bueno, son todas cuestiones que uno hoy puede medir y que realmente después los ves reflejados en mejores pastos, mejores pasturas y eso, por supuesto, en más kilos de carne. Andrea, hay variables que un productor no maneja. Una es el clima, por supuesto, y las otras son las políticas. Y hay problemáticas que atraviesan a todo el sector y a los productores independientemente de la escala. Si yo te pregunto alguna particularidad o alguna problemática que solo le atraviesa o toca de manera directa al productor, vamos a denominarlo chico, al de la chacra, ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, la escala, claramente la escala de comercialización. Vos cuando tenés mayor escala, por supuesto que podés obtener mejores negocios y mejores precios, porque con muy poco y a veces no tan seguido de hacer negocios, claramente vos tenés menos posibilidad de conseguir mejores condiciones. Eso los productores chicos lo hemos resuelto
en gran ¿Cómo? parte, y por eso digo, la Federación Agraria para mí es esa herramienta que nos resuelve algunas cuestiones con el sistema asociativo cooperativo. En las cooperativas a los pequeños productores o medianos productores nos brindan esa herramienta, el comercializar en volumen con otros productores, el comprar insumos de manera colectiva, bueno, claramente te resuelve una parte de la escala o que no la tenés de manera individual. Por eso siempre y soy una convencida de que el movimiento cooperativo agropecuario nos ha permitido a muchos productores pequeños hoy seguir siendo productores. Y además por el financiamiento. También los productores más chicos tenemos problemas de acceso al financiamiento Claro. o financiamiento muy caro. Bueno, las cooperativas muchas veces, la mayoría diría yo, para los productores de pequeña o mediana escala, suplen ese financiamiento con insumos a cosecha o con insumos a pago de venta de un producto, lo que el banco no nos puede dar o la financiera no te puede, el sistema financiero no te puede brindar. Bueno, me parece que esa es la solución que hemos encontrado a lo largo de la historia, que es perfectible, que siempre estamos trabajando para acceder ya a otras herramientas que hoy tenemos en el mundo moderno, como son opciones de futuro en los contratos agrícolas, remates feria virtuales. Hay un montón de herramientas que también las cooperativas nos ayudan y nos brindan ese servicio que a los de menor escala claramente nos favorece. O sea que estaba pensando justamente en el financiamiento a medida que ibas describiendo la realidad, porque uno imagina las peripecias que puede llegar a afrontar un productor de baja escala con la famosa carpeta cuando va al banco, dice, che, necesito, y a lo mejor te le van buscando el quinto pelo al gato, ¿eh? Como se al huevo. Es complicado. Sí, es complicado, bueno, primero por la carpeta, porque siempre el flujo económico de un productor de pequeña escala generalmente no alcanza para calificar en un banco. Por más que a veces tenemos 100 hectáreas de campo, que es una fortuna si lo pensamos en términos de lo que vale Eh, el inmueble, pero nosotros decimos siempre no nos comemos la tierra ni la vendemos, sino que la usamos para producir. Entonces tiene un valor que en realidad no podemos hacer valer justamente muchas veces para poder ser sujetos de crédito. Pero además de eso, cuando uno no califica, pero aunque califiques, los costos financieros para la escala que manejamos nosotros muchas veces son demasiado excesivos, que no es exclusivamente de los pequeños y medianos o de los de menor escala, nos afecta a todo el sistema productivo, pero se ve más reflejado en aquellos que menos escala tienen. Por eso insistimos tanto y que hay una buena noticia que se ha dado en los últimos tiempos, que es empezar a pensar en los créditos a valor producto, porque nosotros producimos kilo de carne o producimos kilo de claro. granos. Entonces tendríamos que tener créditos que estén pensados en los ciclos, esos productivos, y en lo que nosotros producimos, en lo que el régimen financiero te ofrece en cualquier banca. Con producción. Sí, o con valor, no sé si con producción, pero sí con el valor de tu producto, Claro, que es claro. fluctuante también, pero bueno, es lo que vos tenés al fin de la cuenta cuando vas a pagar al banco, tenés que vender lo que tenés para poder pagarle al banco y devolverle el crédito que te prestó. Bueno, es muy distinto tener que pagar una tasa de interés que está atada a un régimen financiero que nada tiene que ver con el régimen productivo, a tener que pagarlo actualizado al valor de tu producto, que pudo haber aumentado, pudo haber bajado, pero es tu producto. Cuando uno pasa la zaranda en estas empresas agropecuarias como la de tu caso y como la de miles de chacareros, que vos decías recién, 100 hectáreas es un fangote de dinero y es real. Ahora, cuando empezás a sumar todos los costos que tenés y pasás un poco la zaranda, acá oligarcas no hay, pero ni por asomo. Y eso me parece que de parte de ustedes, los chacareros, está bueno que siempre hagan docencia, ¿no? Porque hay un nivel de gastos todos necesarios, si no ya no estarían o los hubiesen achicado como pueden, que tracciona y mucho, ¿no? Bueno, sí, a ver, siempre por eso yo pongo en valor lo que vale la tierra, porque muchos te dicen, bueno, pero un campo vale, no sé, con $1.000 la hectárea por poner un campo barato, o $15.000 la hectárea, o $20.000 la hectárea, como en algunos lados vale, ¿no? En zona núcleo. Pero eso es capital, pero ese capital no se ve reflejado en lo que uno produce ahí. Si bien claramente el que vale más es porque produce más o tiene más capacidad productiva, pero no se ve reflejado directamente. Y las inversiones son muy altas. Si vos te pones a comprar los insumos, a pensar cuánto tenés que invertir porque hoy decimos, yo soy ganadera, ¿no? Y vos decís, bueno, la ganadería hoy tiene un buen precio, pero si tenés que recomponer madres, la verdad que también tienen buen precio para comprarlas.
casi Claro, inaccesible. Eso claro. si uno quiere Y hoy nos recomponer. quedamos con esta foto ganadera también, pero no hay que olvidarse de dónde venimos, ¿no? Y además, sí, eso también, pero y además, por el tiempo que uno tiene que esperar para obtener después recuperar lo que invirtió. O sea, hay que tener cierta espalda para poder hacer una inversión en una cosecha, esperar 6, 7, 8, 10 meses para cosecharla y poder venderla, o comprar una vaca, hacer una vaca, un toro, y después esperar 1 año y medio, 2 años para tener un ternero, o 3 años, digo, para tener un novillo. Hay que esperar tiempo, no es automático. Bueno, eso conlleva mucha inversión que al fin de la cuenta no es una gran cosa, digamos, alcanza para cubrir los costos que además mensualmente tenemos o anualmente tenemos, porque después tenemos carga impositiva directa, porque tenemos que pagar el inmobiliario, tenemos que pagar la tasa vial, tenemos que pagar ganancias, tenemos que pagar IVA, ni hablar de retenciones que en agrícola se llevan una gran parte y que no la vemos reflejada en nada. Los saldos técnicos de IVA, que son también un impuesto encubierto ahí que tenemos que para recuperarlo estamos muchísimo tiempo y a veces no lo terminamos de recuperar. Bueno, hay muchas cosas impositivas, mucha presión impositiva sobre el sector y además siempre digo esto, después de todas esas cuentas que uno hace, inversión, insumos, gasoil, puestos, contador, etcétera, tenemos que vivir, porque también Claro. vivimos de esto y somos productores familiares, del cual tenemos que sostener a nuestro hijo en la universidad si lo tenemos, que el chico pueda ir a estudiar a la escuela, que vaya a un club, que tenga una obra social, todos costos que tiene cualquier familia, ir al supermercado como cualquier otro. Digo, bueno, Y y con cuando el costos a número no veces da, extraordinarios, porque cuando vos vivís en el campo además tenés otros costos, tenés internet más cara, tenés televisión más cara, tenés electrificación rural más cara. Bueno, hay costos que pagamos los productores también que por ahí no se ven. y cuando el número no da, porque imagino que en épocas candentes para el sector y para la ganadería en puntual, no ha dado, y hay que apelar al ingenio, porque esto no es, sin desmerecer, una ferretería, un kiosco que no dan los números 2 o 3 meses, bajas la persiana y otra cosa. Estamos hablando de una actividad que, como bien vos marcabas, hay ciclos biológicos para respetar. Y mientras tanto, si el número no da, ¿qué le aconsejás al que está del otro lado viendo dónde tocar para subsistir? Bueno, a ver, yo voy a poner como parte de mi experiencia o lo que uno Sí, ha vivido, porque ha habido años que son muy buenos y hay años que no son tan buenos como decís vos. Generalmente tenemos una pequeña reserva que uno la piensa para imprevistos. ¿Por qué? Porque vos le decías hace un ratito atrás, que tiene de característica producir en el campo? Bueno, también tiene el cielo abierto. Un año te viene sequía, un año te viene inundación y todos sabemos que eso naturalmente puede pasar. Entonces, siempre somos bastante previsores y conservadores en el buen término de la palabra, los productores, para que un año malo no te lleve por la borda todo lo que uno ha hecho con el esfuerzo durante mucho tiempo. Entonces, generalmente está eso. En épocas donde los números son muy finitos, bueno, hay que empezar a ajustar por donde se pueda, depende de la actividad. Generalmente por donde empezamos y es donde después cuesta mucho recuperarse es por incorporar menos tecnología. Eso es lo que nos termina pasando a la mayoría. Digo, si vos sembrás, le ponés menos fertilizante a la tierra o le haces una pasada menos de fitosanitario si lo tenés que hacer. Bueno, uno va ajustando en eso que después a la larga se refleja en menos producción. Pero a veces es la única escapatoria que claro. tenemos, que es achicar los gastos de producción sin producir óptimamente ese año o esos años que te toquen para poder sobrevivir. En el caso de la ganadería, bueno, también va viendo eso. Este año dejo 15 vaquillonas nuevas, bueno, no puedo dejar 15, dejo 20 el año que viene y este año no puedo, dejo menos o no dejo ninguna y no tengo reposición de vientres. Bueno, hay años en que uno no puede reponer, hay años que repones más y vas ajustando de acuerdo a la actividad. Digo, estoy hablando muy de pampa húmeda, pero yo veo que los Sí, claro. productores de economías regionales hacen exactamente lo mismo, siembran media hectárea menos, o siembran 1 hectárea menos, de lo que sea, digo, de tomate, de yerba. Bueno, uno se ajusta como para poder sobrellevar los momentos de crisis, que a veces las crisis son económicas generales, macroeconómicas o puntualmente de alguna economía.
Hablamos con la Andrea productora, vayamos también a la faceta dirigencial, ¿no? Como presidenta de Federación Agraria, la verdad que han sido días movidos con medidas por parte del gobierno nacional sobre baja de retenciones para la soja, para los cereales. Comentanos un poquito qué te genera esto y fundamentalmente qué impacto puede tener en el productor. Bueno, mira, cuando hablábamos de esa Andrea productora que te hablaba de la gran carga fiscal que tenemos los productores en todas las economías, claramente la agrícola es una de las que más lo está sufriendo, la actividad agrícola. Y tiene que ver con el alto porcentaje que tiene de pago de retenciones, que además hay que recordar que no es un impuesto directo al productor, es un impuesto a las exportaciones, pero que indirectamente lo terminamos pagando los productores en el precio final que nos pagan por lo que producimos. Con lo cual, cualquier baja de esa presión impositiva es bienvenida para el sector agrícola. Y hoy esta semana hemos tenido una rebaja que en términos porcentuales no parece tan grande, pero sí es el camino que se trazó hace un tiempo y que se va transitando pensando en que el final del camino es eliminación total de las retenciones para todos los productos agrícolas, sobre todo porque lo seguimos sosteniendo es el peor de los impuestos, parece un castigo a la Sí. producción y no algo que lo promueva. Visto desde ese lugar, las retenciones, que son distorsivas del mercado, son regresivas porque no movilizan ninguna voluntad de producir más, pero además que han sido de uso discrecional por el Estado Nacional durante tantos años, que todos recursos que no solo se fueron del bolsillo del productor, se fueron del bolsillo de toda la economía del interior argentino, de toda la cadena agroindustrial que hay en el camino, en el interior, digo, del comercio local. Se ha ido ese recurso sin que vuelva y que puede volver en ese movimiento económico que generaría mucho más desarrollo de todo, más desarrollo de la industria local, más desarrollo de las obras públicas que necesitamos, más desarrollo del comercio. Así que esta noticia de que bajan 2 puntos, por ejemplo, en trigo y en soja, son bienvenidas primero por el camino que se empieza a transitar. Y segundo, porque además son permanentes y se suman a las que ya tuvimos en julio, a la rebaja que tuvimos en julio. Entonces, el productor triguero que hoy está con la cosechadora arriba del lote sacando trigo, va a haber beneficiado en su precio 2 puntos más de lo que tenía la semana pasada, pero además va a tener varios puntos más de lo que veníamos en julio. Entonces, ya es una recomposición que no sé si alcanza, pero por lo menos mejora la condición de ese productor y esa economía. Pero además, decir esto, lo tomamos y lo celebramos porque es el camino que entendemos que hay que transitar, pero sentimos que no nos están devolviendo nada, que es recursos que estamos generando del sector productivo y que realmente tenemos que llegar a las retenciones cero y que ojalá sea así gradual también, porque se ha distorsionado tanto el mercado, sacarlas de cero de todo junto, también entendemos podría ser un problema para intrasector, no para la agrícola, que sería un beneficio directo. Pero después tenemos el productor lácteo, tenemos el productor ganadero que usa los insumos agrícolas para convertirlos en carne. Entonces, también eso va a generar un movimiento intrasector. Bueno, parece que hoy algunos planetas se alinearon, no todos dirigidos de la política, sino que el mercado de la carne está mejor y a lo mejor puede amortiguar también la suba que pueda haber en el alimento de los animales. ¿El productor de baja escala lo ve rápido o tiene que esperar un poco? Como fue ahora la medida en el momento que fue tomada, creo que lo va a ver rápido porque hoy está cosechando el trigo y lo va a vender, porque también decimos eso, los productores no liquidamos la soja, no liquidamos el trigo, nosotros vendemos, que es muy No distinto. fijan Y le precio vendemos, tampoco. no fijamos precios tampoco. Y se lo vendemos al acopio, a la cooperativa. Me atrevo a decir siempre, porque tenemos algún estudio hecho, que aproximadamente el 50% de la cosecha, sobre todo en un productor de pequeña escala, la vende inmediatamente la cosechó. O sea, la sacó del campo, fue a la cooperativa, la entregó y la vendió, porque tenemos que pagar los insumos que sacamos para sembrar, ese financiamiento del que hablábamos, porque tenemos que pagar las cuentas del momento, que es que vino el maquinista a cosecharte, que es que el transportista que te vino a llevar el cereal, eso lo pagás inmediatamente, y porque además te haces de algunos recursos para poder vivir un par de meses. Digo, ese productor de pequeña escala tiene la necesidad de vender, inmediatamente termina la cosecha, con lo cual yo creo que el beneficio va a ser bastante directo en términos de esta cosecha de trigo, no como fue, por ejemplo, el 0% de rebaja de retenciones a soja hace un mes atrás, donde estábamos fuera de la cosecha
ya los productores la habíamos vendido en su gran mayoría y con lo cual no se reflejó en el precio para el productor. En este caso, bueno, para el de trigo ya creo que gran parte lo va a aprovechar y para la de soja en marzo o abril, por supuesto que también. Andrea, en esta faceta dirigencial, te pregunto, con cierta ironía, ¿cuánto dura tu día? Porque sos mujer de familia, productor, dirigente que tenés que andar recorriendo el país y no sé si todos están al tanto, que es un trabajo ad honorem y que sin ningún tipo de dudas es más por convicción, vocación o pasión. Contanos, precisamente, ahora que estás en la cúspide de Federación Agraria, pero siempre venís allí dando una mano y haciendo tu aporte, ¿cómo es ser dirigente hoy? Ser presidente de la Federación Agraria implica mucho tiempo. Por lo menos lo que me pasa a mí, y creo que todos los que hemos sido presidentes de la entidad lo hemos sentido de esta manera, le dedicamos el 100% de nuestro tiempo, todo el tiempo. Aún cuando estás en el campo, en la manga, te suena el teléfono, tenés que hacer alguna gestión y algo estás haciendo. Digo, no hay un día de tu vida que no hagas algo para la gestión de la entidad. Eso es real. Yo lo hago con mucha alegría, con mucha tranquilidad y con mucha fortaleza, porque lo hacía cuando no era presidente, pero ahora que me toca este rol y que me implica mucho más responsabilidad y compromiso, lo tomo como eso, digamos, un tiempo donde tengo que dejar el 100% de lo que hago y lo voy mechando, porque mi familia primaria, mi marido, mis hijos, bueno, me conocieron haciendo esto, y me bancan y me acompañan y están dispuestos a que así sea. Entonces lo puedo hacer porque mi familia me lo permite también. Y porque mi familia de origen me crió en este ambiente. También lo vengo, de alguna manera lo amé de mi casa. Mi papá era dirigente, mi mamá siempre estuvo también en la Federación Agraria, mi hermano también, es decir, somos una familia que comprendemos qué implica el gremialismo agropecuario y entonces creo que ese acompañamiento familiar es indispensable para que vos lo puedas hacer con fortaleza, porque yo llego a mi casa y no hay ni reclamos ni problemas, todo lo contrario, hay un abrazo, un mimo del cansancio, del trabajo que uno hace, porque mi hermano es el que se está ocupando hoy 100% del campo, porque si no yo no podría estar haciendo esto, porque las vacas necesitan que vayamos todos los días a cambiarla de lote, a verla, si una está enferma, digo, bueno, porque él está encima del campo, yo puedo estar en el gremialismo como lo hago. Y porque en mi casa, como te digo, mis hijos y mi esposo me ayudan en todo, también para bancarme, porque a veces el cansancio es extremo, porque estoy mucho afuera de mi casa, porque también soy mamá y a mí mis hijos juegan al básquet y a mí me encanta ir a la cancha a verlo y a veces no puedo. Y esas cosas familiares que uno tiene que relegar por un tiempo, sí. Trato de Recién acomodarme y de hacer todo, pero no se puede. Y no, claro. Recién mencionabas y ponderabas el hecho de haber sido criada y definías así, en este ambiente. Vamos a la cuestión de género ahora, porque hoy es muy común, y en buena hora, por suerte, que mujeres estén al frente de empresas agropecuarias, que estén a la par del hombre, pero no vamos a desconocer lo que ha sido la idiosincrasia del sector precisamente con la cuestión de género. ¿Te fue fácil? ¿Fue natural el proceso tuyo? De hecho, integrás la mesa de enlace en donde los otros tres integrantes o miembros son hombres. ¿Qué le decís a quien a lo mejor, no sé si hoy pasa, pero duda de meterse en el sector siendo mujer? Mira, yo veo mucha participación de las mujeres, o mejor dicho, veo cada vez más participación de las mujeres en las entidades gremiales, en todas. Casualidad o no casualidad, digo, la Sociedad Rural Argentina es la entidad de las gremiales más antigua, ¿no? Tiene 160 años, y el día que yo fui electa presidente, el día anterior había sido electa Eloísa Federic como vicepresidenta de la Rural, digo. Es decir, me parece que no son cualidades, que son procesos que se van dando dentro de las dos instituciones más viejas, que somos la Rural y la Federación Agraria, procesos donde las dirigentes agropecuarias vamos tomando roles trascendentes. Y creo que tiene que ver un poco con varias cosas. Siempre digo que eh, hay mujeres que han hecho mucho por la igualdad de la participación en las instituciones. Y hay hombres que han hecho mucho también para que las mujeres tengamos ese lugar en las instituciones.
pero además porque ha habido un proceso donde las mujeres que hemos estado más que nada en familias empresarias agropecuarias, del tamaño que sea, pero dentro de un ambiente más familiar, ya dejamos de ser las herederas que alquilábamos el campo o que se lo dábamos al hermano varón para que lo trabaje. Somos cada vez más las mujeres que nos hacemos cargo de esos campos que por herencia nos se han ido tocando manejar. Eso por un lado. Por el otro lado, porque hay también todo un proceso que se ha dado por fuera del sector directamente, que es cada vez hay más mujeres veterinarias, cada vez más hay mujeres agrónomas. Las universidades se han llenado, las facultades que tienen carreras ligadas al sector se han llenado de mujeres y esas mujeres también han hecho camino para que haya una equidad. Todas son variables que hacen que hoy seamos mucho más protagonistas productivamente hablando. Después, cuando vos sos productora, empezás, siempre digo, a ver los problemas más de cerca y es donde te invita más a la participación institucional y gremial y por eso las instituciones se empiezan a nutrir de esas mujeres productoras. Será un proceso, creo que también hay que hacer cosas para que eso suceda Ujú. y aquellas mujeres que tienen más temor de involucrarse o que tienen realidades más, porque también dentro del sector, no todo el sector es lo mismo, no todas las realidades regionales son las mismas y la verdad que hay lugares más inhóspitos, más lejos, mujeres que están más aisladas porque no tienen conectividad, porque viven en el medio del monte, del campo, que no han tenido formación, que no han tenido la posibilidad de educarse, a lo mejor o de acercarse a una institución, les es más difícil porque hay una realidad mucho más machista por ahí en esos lugares que en la pampa húmeda. Ujú. Bueno, a esas mujeres hay que acompañarlas para que sigan involucrándose y estén más cerca. La última, ¿qué consejo te hubiesen gustado que te den cuando arrancabas todo esto, que ahora le quisieras transmitir a alguien que arranca? A esa Andrea de la adolescencia que se va metiendo de lleno en el negocio familiar. Mira, consejo no sé si es dar un What consejo. Me es? parece que a mí lo que me gustó que me pasó y que sí quiero transmitir son los procesos. Digo, o el ver para qué sirven las cosas. Y yo siento que a mí me abrieron esa posibilidad, desde mi familia hasta la institución a la que pertenezco, que hace muchísimos años que estoy en la Federación Agraria, me dio esa posibilidad de un crecimiento muy acompañado y donde me mostró por qué la herramienta era importante e imprescindible. Porque solos no podemos cambiar ninguna realidad, conjuntamente con otros y organizados institucionalmente, sí se pueden cambiar las cosas y mejorar las condiciones de vida de los que vivimos en el interior, pero también productivas, las condiciones productivas. Y a mí eso me lo enseñó el proceso. Digo, y yo me sentí muy acompañada y aprendí tanto de los que pensaban igual que yo como que los que pensaban muy distinto dentro de la organización y hemos discutido horas y jornadas sobre algunos temas y todo eso te da aprendizaje. Entonces, no sé si es un consejo, pero sí algo que a mí me gustaría dejar en las generaciones que vienen formándose como dirigentes, es que aprovechen esos procesos y que no se los pierdan, porque uno no es dirigente de un día para otro, ni es productor de un día para otro. Digo, son procesos que se van dando y donde hay aprendizajes por todos lados. Se aprende de lo bueno, se aprende de lo malo, pero hay que estar para aprender. Y eso es lo que a mí me gustaría. A mí, si algo me enseñó mucho, es estar al lado de dirigentes, acompañándolos en viajes, cebando un mate, en reuniones, mirando y observando desde la nada, a estar involucrada. Digo, me parece que todos esos procesos sirven y a mí me gustaría que los dirigentes que vienen atrás mío puedan ver conmigo ese proceso. Andrea, ha sido verdaderamente un placer tenerte como protagonista de este episodio de Juan Agro. Gracias. No, gracias a vos, me gustó compartir estos mates con vos.